Información de Portafolio Periodístico, fin de semana, hoy sábado. Nos encontramos en las instalaciones del Hospital COVID-19 Simón Bolívar, siempre con la información para sincerar qué es lo que viene pasando aún todavía en la pandemia por COVID-19 aquí en la provincia y región Cajamarca. Agradecerle siempre la disposición para los medios de comunicación. Creemos que la información es una de las barreras importantes también en esta pandemia. Mantener informados, sincerar la situación es lo que interesa también a la población de Cajamarca, el país y el mundo. Nos acompaña el subdirector, el señor Johnny Delgado Clavo. Doctor, muy buenos días, gracias siempre por el tiempo. Es importante mantener la comunicación y la información a Cajamarca. Buenos días, Tony. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de poder informar a nuestra población de Cajamarca cuál es la situación actual que estamos hoy viviendo en el Hospital COVID Simón Bolívar. Te comento que al momento nosotros tenemos solo ya 28 hospitalizados, 28 ingresados en nuestros diferentes servicios entre hospitalización y emergencia, pero una gran mayoría son pacientes ya referidos de provincia, tal como lo habíamos anunciado en las anteriores semanas, pacientes que son de Chota, Santa Cruz, algunos de Cutervo. También nos están llegando pacientes de algunos distritos como es Chilete, que ha aumentado en este caso la incidencia de nuevos casos para COVID-19, y también esos casos que vienen referidos ya y que necesitan unidad de cuidados críticos. En cuanto a las camas disponibles que nosotros tenemos en los servicios de hospitalización, nosotros actualmente contamos con aproximadamente 45 camas disponibles en hospitalización, pero lo que sí te tengo que decir es que aún nos mantenemos todavía en el limbo de decirte que no contamos con disponibilidad para camas de unidad de cuidados críticos. A pesar de que la unidad de cuidados críticos o UCI ha pasado al Hospital Regional Docente de Cajamarca, aún nosotros todavía tenemos pacientes en ventilación mecánica acá en nuestra emergencia del Hospital Simón Bolívar. Y pues son aquellos pacientes que vienen referidos efectivamente de algunas provincias, tal como es pacientes de Chota, Santa Cruz, nos están llegando Cutervo, algunos de Celendín, que necesitan estos cuidados especiales. Lamentablemente muchos de ellos en los últimos días han perdido la vida, también nos ponemos en el dolor de los familiares, pero esa es la realidad que hoy estamos viviendo en nuestro hospital. ¿Cuántas personas están internadas en este momento? Mira, como te comento, la unidad, así como lo acabas de mencionar, UCI, ya no lo tenemos acá en Simón Bolívar, actualmente está funcionando en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, pero sí tenemos pacientes en ventilación mecánica, bajo una UBI, acá en el servicio de emergencia. Nosotros ahorita tenemos 4 pacientes en ventilación mecánica que están esperando ser aceptados en el Hospital Regional Docente de Cajamarca a través de una referencia coordinada. Cuando son estos pacientes que llegan de algunas provincias y por diversos motivos no pueden ingresar a una cama UCI, nosotros también les recibimos acá por nuestro servicio de emergencia, informamos a los familiares que no contamos con una unidad de cuidados intensivos, pero que les vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder sacar probablemente a ese paciente de la situación en la que se encuentra. De los pacientes que están aquí de salud, ¿cuántos existen hasta el momento? Mira, ahorita en nuestras áreas que nosotros contamos hospitalización, emergencia, solamente tenemos un paciente que está por neumonía COVID, que nosotros lo tenemos de salud. Ya los demás ya sabemos que ellos tienen ya la vía, en este caso que están dando atención a todos los pacientes también que llegan por COVID de las diferentes provincias de la región Cajamarca. También tengo entendido que están dando atención acá en sus ambientes de Mario Urtiaga, en los ambientes de acá de Hoyo Rubio. Pero acá ahorita en Simón Bolívar solamente tenemos un paciente. Lo que sí todavía continuamos bajo el intercambio prestacional es haciendo algunas cirugías, en este caso que son de emergencia, que son parte de salud, parte del MINSA, pero seguimos utilizando en este caso unidad. Aparte de ello, también por ejemplo las pacientes que tienen alguna emergencia ginecológica, alguna gestante
quien sabe que necesita hacer cesárea de emergencia, también están ingresando, no solamente del MINSA, sino de E-Salud también. Entonces, al momento también tenemos ingresos bastante aumentados en el número de gestantes que ya han contraído el COVID. Te comento que son más del 50% de gestantes que se han contagiado y han venido a recibir una atención acá. Ahí agradecemos bastante a nuestros ginecólogos, a nuestras obstetras, a nuestras enfermeras que han dado también la atención del recién nacido, y pues gracias a ellas, gracias a ellos, nuestras gestantes luego puérperas han tenido una atención oportuna y están yendo a sus casas ya recuperadas. A nivel de fallecidos, en estos últimos 15 días, ¿cuántas personas se tienen registradas? Mira, tengo el registro de los últimos ya 16 días. Ajá. Solamente tenemos 12 fallecidos. 12 fallecidos. Sí, 12 fallecidos, así es. Ya la mayoría de estos fallecidos son pacientes que han llegado de provincias en una situación crítica. Te comento que muchos de ellos han necesitado unidad de cuidados críticos. Sin embargo, al no haber disponibilidad de camas UCI, ahí es donde nosotros seguimos pidiendo a la población que sigan manteniendo todas las medidas de bioseguridad, mucho más con nuestros pacientes o nuestros familiares que son adultos mayores. Ellos son los que están sufriendo las consecuencias. Te comento que ahorita los que están hospitalizados, a diferencia de lo que era junio, julio, donde había también cierta parte de la población que tenía entre 30 y 50 años, otros mayores de 50, actualmente el 95% son mayores de 50 años y que presentan comorbilidades. Eso no solamente nos da un aliento para seguir luchando contra esta pandemia, pero también algo nos preocupa, ver que la población actualmente está teniendo una fiabilidad mucho mayor a cómo se está comportando el virus. Recordemos que las reinfecciones para poder contraer la enfermedad existen, o sea, nuestros pacientes nuevamente pueden reingresar por una segunda vez a ser hospitalizados, pues pueden complicarse también nuevamente, Tony. Entonces esa situación nos está preocupando, porque recuerda que no solamente han empezado ya a transitar unidades, en estos casos de taxi, mototaxis, combis, sino que también los mercados ya están abiertos en algunas provincias de la región Cajamarca. Estamos viendo que ya también el transporte interprovincial también ya se está dando, algunas actividades sociales, que algunas reuniones que antes estaban prohibidas actualmente ya se están dando. Entonces esa situación nos está preocupando para prever alguna posibilidad de una segunda oleada. De todas maneras, nosotros estamos atentos para poder atenderles a toda la población de Cajamarca que hoy por hoy requieren esta atención. Es lo que queremos un poco sincerar, ¿no? Notamos algunas actitudes también ya un poco como que el virus está desapareciendo, ya empiezan a bajar un poco los cuidados, y eso no viene sucediendo, y una prueba de ello es que de estos fallecidos, en estos últimos 4 o 5 días, hablamos del mayor número, ¿no? De la cantidad que nos ha mencionado, que son 12. Mira, en los últimos 16 días tenemos 12 fallecidos. Correcto. Si hablamos de la última semana, contando desde el día domingo ya pasado, al día de hoy sábado, una semana, solamente tenemos 4 fallecidos. De esos 4 fallecidos, uno es de la provincia de Santa Cruz, quien llegó un paciente ya de 60 años, ya llegó para que ingrese de inmediato a una unidad de cuidados intensivos o críticos, y otro es de Chota, o sea, pacientes que de una u otra forma necesitaban ya cuidados especiales. Nosotros les hemos recibido por nuestro servicio de emergencia, hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para poder recuperarles, pero como le vuelvo a repetir, la mortalidad en este tipo de pacientes es alta. Entonces, pero sí también nos da aliento el número de recuperados. El número de recuperados a comparación de junio-julio, ya tenemos un aumento bastante sustancial, mientras que te comento que, por ejemplo, el número de recuperados en julio, que fue el pico más alto, era aproximadamente el 50-60%, actualmente llega hasta el 90%. O sea, estamos teniendo un avance, en este caso la buena respuesta que dan los infectados frente a esta pandemia. Pero aún no podemos descuidar lo que nosotros ya llamamos a pacientes de alto riesgo. Pacientes de alto riesgo son los que tienen comorbilidades, son hipertensos, diabéticos, tienen algún cáncer.
o tienen alguna otra comorbilidad que ya está diagnosticada con anticipación, entonces, y que tienen una medicación continua, o sea, son pacientes crónicos. Frente a ellos es donde tenemos que tener bastante cuidado que se puedan contagiar, porque son los que más vienen a sufrir en este caso las consecuencias de esta pandemia. Doctor, sí es verdad que está mencionando de que la mayoría de pacientes ahora están llegando de provincias aquí al Simón Bolívar. A nivel de distrito o Cajamarca ciudad, ¿cómo están los casos? Mira, a nivel de Cajamarca ciudad, de los 28 que nosotros tenemos, te comento, de los 28 que tenemos ahorita en nuestros ambientes, solamente de Cajamarca tenemos 12 actualmente, de Cajamarca. Cajamarca ciudad. Cajamarca ciudad, 12. Ahora, esos 12 de Cajamarca ciudad son los que se encuentran en una unidad de cuidados, pero para pacientes leves y pacientes moderados. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, Cajamarca probablemente ha descendido en el número de pacientes que necesitan una unidad de cuidados críticos, sí es cierto, pero también nos preocupa, o sea, la confianza que está teniendo ahorita la población de esta bajada que hemos tenido en el número de infectados, número de hospitalizados, porque ya mira, te comento que algunos adultos mayores que han estado cuidándose en casa durante muchos meses desde el inicio de la pandemia, actualmente ya están empezando a salir. Entonces, actualmente son ellos el mayor riesgo que nosotros tenemos que se puedan infectar y puedan necesitar una unidad de cuidados críticos. Al igual que en el tema nacional, como ya se ha reportado, el MINSA lo ha reportado, hay mayor camas disponibles en el tema de hospitalización y emergencia, pero aún se mantiene la necesidad de las camas de unidad de cuidados críticos. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar actualmente, a no dejar que nuestros adultos mayores o nuestros pacientes que tienen alto riesgo, tienen comorbilidades, puedan infectarse y puedan sufrir las consecuencias, en este caso de la COVID. Doctor, nos están preguntando si hay alguien que tiene ya la sospecha de ser un caso positivo, tiene los síntomas, ¿debe venir aquí a Simón Bolívar o ir ya hacia el hospital? ¿Cuál es lo más recomendable? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, mira, todos los pacientes sintomáticos, casos leves, nosotros estamos recibiéndolos acá, les hacemos el respectivo tamizaje. Si requieren una atención, en este caso ya a nivel hospitalaria, nosotros de inmediato informamos al mismo paciente, informamos a los familiares y les damos un ambiente o una cama para que puedan ser hospitalizados. Ya, ahora, pero también tenemos que recordar que estamos en una época de friaje, donde las temperaturas son bajas. Te comento que últimamente, en los últimos días, nos han estado llegando por nuestros servicios de emergencia pacientes, principalmente niños, con dificultad respiratoria bastante marcada, muchos de ellos ya con una cianosis en labios, a veces en ¿cómo se llama?, en miembros superiores, inferiores, que se les ha dado el soporte porque es un tema de emergencia, se les hace el tamizaje que corresponde y son pacientes que no tienen la COVID. Entonces a ellos se les ha enviado al Hospital Regional Docente de Cajamarca para que puedan ser atendidos, dado que acá todos nuestros ambientes están acondicionados para atender estos casos COVID. Entonces no podemos también poner en riesgo la salud de la población frente a esta pandemia, dándoles un ingreso, en este caso apurado o sin las mejores condiciones. En este caso lo que nosotros hacemos es estabilizar al paciente, al menos si necesita oxigenoterapia, le damos la oxigenoterapia que necesita momentáneamente, acondicionamos nuestra ambulancia, por supuesto previa a una desinfección, ¿de acuerdo? Posterior a ello, les estamos dirigiendo al Hospital Regional Docente de Cajamarca, donde se les está brindando la atención. Entonces, también estamos pensando ya, a raíz de cómo está cambiando la forma de comportarse del virus, en este caso de la COVID, nosotros también aperturar ya otros servicios. Actualmente tú recuerda que solamente estamos atendiendo casos de pacientes que tienen neumonía COVID, algunos que necesitan una cirugía de emergencia por diferentes patologías, algunas gestantes, pero no estamos atendiendo consulta externa. Entonces también estamos pensando en aperturar en algún momento ya consulta externa para algunos pacientes que requieran atención por consultorios. Recuerda que tenemos un número bastante alto de pacientes que son hipertensos, tienen diabetes, tenemos pacientes reumatológicos, otros pacientes que tienen probablemente algún cáncer ya diagnosticado y necesitan tratamiento, algunos niños que necesitan control de anemia.
¿de acuerdo? Algunas gestantes que necesitan también estos sus respectivos controles y no se está dando probablemente en algunos puestos de salud. Entonces necesitamos ya también reactivar algunos servicios que por la pandemia en un principio fueron estos suspendidos. Algunas preguntas rápidas, doctor. ¿Cuántas camas disponibles hay ahorita? 45. 45. El otro tema, hay personas que han sido dadas de alta, necesitan rehabilitación. ¿Ustedes están haciendo seguimiento a este tipo de personas? Mira, pacientes que han sido dados de alta, nosotros lo primero que hacemos es darle las indicaciones, cuál es el tratamiento que van a seguir en casa y posteriormente a ello ya es el hospital virtual, en este caso la red de salud Cajamarca, quien está a cargo de hacer este tipo de seguimientos. La rehabilitación, en este caso a través de medicina física y rehabilitación, que es la especialidad, te soy honesto, no lo estamos haciendo como consulta externa al momento, pero es una buena opción para poder empezar, porque muchos de ellos también necesitan la terapia respiratoria para que su recuperación sea mucho más pronta. A pesar, de ser pacientes recuperados, como siempre les decimos, no son pacientes curados, son pacientes recuperados. Aún todavía mantienen la infección por algunas semanas, algunos de ellos por algunos meses, y pues necesitan del apoyo constante del personal de salud. Entonces, a raíz de que de cierto modo ha bajado la curva o el número de infectados, entonces ya nos quepa poder pensar en una posibilidad de darles en este caso a esos pacientes, de que puedan retornar al hospital, pero a recibir una terapia a través de consulta externa y programada. Correcto. ¿Llegamos a una inmunidad comunitaria, creo? Las vacunas tienen todavía algunos meses. Bueno, lo más probable es que ya la población que en este caso ha trabajado en los mercados, la población que ha trabajado en este caso en servicios públicos como transporte, ustedes mismos que son los periodistas que han estado expuestos, nosotros el personal de salud también que hemos estado expuestos, entonces en algún momento ya nos hayamos infectado, eso sí es cierto. Hay algunos estudios que revelan una inmunidad de rebaño, de acuerdo, que duraría algunos meses, todavía no es 100% confirmado porque recuerda que esta es una enfermedad nueva, todo está en investigación, pero la realidad nos dice que eso podría estar sucediendo. Pero a pesar de ello, no diríamos que esto va a tener una inmunidad permanente, durante todo el tiempo, sino que puede haber una reinfección y corremos el riesgo nuevamente de poder complicarse. Doctor Johnny, gracias siempre por el tiempo que nos ha brindado a lo largo de todo este procedimiento. Recomendaciones finales a la población. Recomendaciones finales, entendemos primero que el estrés, la ansiedad que ellos han presentado por el tema de aislamiento, cuarentena, que han estado en sus casas, muchas madres que actualmente están por ejemplo, llevando los trabajos de los niños, que anteriormente no estaban acostumbradas, el tema de ansiedad actualmente ha aumentado, pero por favor sigamos haciendo ese máximo esfuerzo. No nos descuidemos, sigamos manteniendo nuestro distanciamiento social, sigamos haciendo el uso correcto de nuestra mascarilla, sigamos con las buenas costumbres de lavado de mano, ¿de acuerdo? No estemos aglomerados, por ejemplo, en mercados, en supermercados, en algunas reuniones todavía están prohibidas, porque es la única forma de frenar el contagio. Recuerda que si nosotros nos cuidamos, también estamos cuidando a nuestra familia. Porque lo cierto es que si nosotros llevamos el virus a casa, en casa a veces tenemos adultos mayores, a nosotros probablemente no tengamos muchas consecuencias ante esta pandemia, pero sí los que sufrirían son nuestros abuelos, nuestros ancianos, las personas que ya tienen comorbilidades. Entonces, por culpa de uno, ellos pueden sufrir las consecuencias. Entonces, ahí va el llamado a la población. Aún todavía mantengamos, por favor, todas las medidas de bioseguridad que ya han sido establecidas. ¿Debemos seguir en cuarentena o ya no, cree usted? Mira, le manifesté anteriormente que la población, es cierto, ha recibido un bono del gobierno, ¿de acuerdo? Pero no es suficiente. Hay mucha gente que tiene necesidades, vive del día a día, ¿de acuerdo? Que tiene que educar a los hijos, tiene que ver la alimentación de los hijos y no hay para poder sustentar la canasta básica familiar. Entonces, frente a ello, deberíamos ya romper la cuarentena, probablemente sí, pero manteniendo nuestras medidas de bioseguridad. La reactivación económica tiene que ser una realidad. Recordemos que somos un país subdesarrollado, hay muchas familias todavía en extrema pobreza,
y estas familias son las que más sufren las consecuencias, en este caso de la COVID. Por ejemplo, familias que trabajan en el mercado, ¿de acuerdo? Familias que trabajan en los taxis, familias probablemente que tienen un negocio. Ellos el mantener cerrados estos establecimientos implica que no tengan ingresos y muchos de ellos están con deudas en los bancos. Entonces, romper la cuarentena sería una opción, sí, pero de manera responsable. Exacto, siguiendo los protocolos establecidos. Muy bien, agradecemos al doctor Johnny Delgado Clao, subdirector del Hospital COVID-19 Simón Bolívar. Agradecerle la disposición de tiempo porque, reiteramos, es importante mantener la comunicación y llevarles toda la información, sincerando datos, sincerando cifras y sobre todo reiterar que la responsabilidad lo asume cada uno de los ciudadanos aquí en la región Cajamarca. Regresamos con más, es Portafolio Periodístico.